que sea el centro, lo más importante, nuestro anhelo. Miren, a veces en la vida se nos olvida que tenemos a Dios ahí para todo, y lo que voy a decir es completamente sencillo, y yo creo que rayo en la obviedad, pero el Espíritu Santo está como nuestro facilitador, nuestro ayudador para cualquier cosa, bien sea un pecado recurrente, problemas en la economía, problemas con personas de la familia, parejas, con hábitos que también queremos dejar, o cosas que necesitamos y no sabemos cómo pedirlas porque no hemos obtenido en nuestra oración. Aprovechemos esa intimidad y ese tiempo con el Espíritu Santo que fue dejado en esta tierra para eso, para llevarnos a eso que nosotros verdaderamente anhelamos y que Él sabe que necesitamos. Eso es muy importante. Recobremos la amistad con el Espíritu. Padre, gracias te doy por tu amor, Espíritu Santo. Tú aquí con cada uno de nosotros, al lado, Señor, gracias, porque estás dentro, pero también nos habla, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu, porque glorificas al Hijo en cada uno de nosotros, y que no perdamos la oportunidad de hacer una amistad contigo, sin medidas, para que nos reveles cosas del futuro, de las necesidades de algunos de las personas que nos rodean también, que nos dé salida para la crisis que podamos estar pasando en este momento, o las dificultades en las que no encontramos salida, porque sabemos que caminando contigo, tú que conoces todas las cosas, todos los caminos se abren, a pesar de que nosotros en nuestra razón, en nuestro intelecto no lo veamos. Padre, que no se hable aquí ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así o va a ser así, calle primeramente a quien está hablando. Mas si es para edificarnos, entonces, Señor, que esa palabra no solo pase por nuestra mente, sino que se grabe en nuestro corazón y se traduzca en obras que representen aquello que hemos oído y en lo que hemos creído, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, ya es la última porción de Hebreos. Y no digan. Ya viene ¿Qué versículo quedamos? 13. 20. El 20. Eso monitora. ¿Quién dijo 20? Y si no, dice para regañar. Si no, cambiamos la monitora. El reemplazo es Sarita. Que había otra monitora antes de vos que se llamaba Sara. Sara. Las Sara tienen. Relojito suizo. Para terminar, quería venir en estos días, pero no lo dio. con lo de la niña. Bien, ya estamos terminando con las salutaciones finales que hace el apóstol Pablo, las despedidas y las recomendaciones. Ya se termina toda la parte o el esquema doctrinal que lleva la carta o de exhortación, y pasa simplemente como a las cuestiones personales, pero que pese a que sean cuestiones como de índole de trato de hermanos y de amistad, da unos consejos que bien podemos ser nosotros los que lo estemos necesitando. Dice, terminamos en el 13. Versículo 20. Capítulo 13, versículo 20. No le tengo a Sara. ¿Íbamos a empezar el 20 o leímos el 20? Y vamos a empezar el 20. Ok. Bien. No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No dejen de amarse unos a otros como hermanos. Uno puede leer esto rápido, ¿cierto? Y suena bonito, pero cuando él está diciendo no dejen de hacer algo, quiere decir que
que lo están haciendo, ¿cierto? Que lo están haciendo en el momento, pero que sabe que el amor puede ser interrumpido por muchas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas pueden interrumpir el amor fraterno? Por lo cual él está introduciendo este consejo. Una de las peores cosas para una comunidad, o que más daño le hace a una comunidad, es el hablar del otro a sus espaldas. Llámese murmuración, llámese chisme. ¿Qué otro nombre podríamos usar? Curiosidad. Burla, si lo hago a espaldas del otro. La envidia, siempre y cuando la manifieste, ¿cierto? Son cosas que pueden destruir. Entonces, la murmuración, la envidia, la burla, la cizaña, la cizaña es un tipo de murmuración. Quien arroja o tira con ponzoña una cizaña, ¿cierto? O algo como con maledicencia, es porque de antemano ya está murmurando, ¿cierto? Es una manifestación de la murmuración. Todas esas cosas que han dicho y muchas más, y se nos pueden ocurrir aquí más de 30, es precisamente lo que daña la comunión fraterna, lo que daña el amor. Empecemos por la primera. Lo que más daña la coinonía o el amor de un grupo de hermanos es primero cuando yo le doy cabida al mal pensar. Porque el murmurar viene por el mal pensar. De esto ya hemos hablado mucho. ¿Y qué es el mal pensar? Es cuando yo hago un juicio a priori sobre una persona. Tengo un conocimiento de algo, tengo simplemente una fotografía de un panorama, y con esa fotografía, por mi mal pensar, yo ya creo tener todo el dibujo o toda la pintura completa. Solo por tener la pieza de un rompecabezas, ya empiezo a fantasear y a organizar un rompecabezas respecto a otra persona. Normalmente, las personas se quedan en el prejuicio, es decir, pienso, hago todo mi esquema mental, todo mi rompecabezas sobre un juicio que hago sobre una persona, sobre un hermano, pero cuando de ese prejuicio yo paso a la murmuración, cuando yo le comparto a alguien, ve, mira, yo pienso que esta persona tal cosa, con mi pequeñita pieza de mosaico, puedo hacer mucho daño. Y el amor empieza a romperse. Miren, partamos de este principio. No nos conocemos a nosotros mismos. Ahora, para hacer un juicio sobre una persona, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no nos podemos controlar a nosotros mismos, ¿cómo voy a conocer una situación por un fragmento que tengo de tal? Entonces, evitemos la murmuración a toda costa. Esa es una manera de no dejar de amarnos, evitando la murmuración entre nosotros. Si yo creo conocer algo de alguien, lo guardo en mi corazón hasta no tener el panorama completo. Cuando yo tenga el panorama completo, mi juicio va a ser un juicio más justo. De lo contrario, mi juicio va a estar muy amañado. Practiquemos el no tener prejuicios, o sea, juicios antes del panorama completo, para poder tener un juicio justo. Pablo, pero no pues que uno no debe juzgar a la ley. Exacto, por eso. Estoy hablando, es precisamente por eso. Prejuzgar es ya de antemano juzgar. Cuando digo hacer un juicio, no me refiero a decir si esa persona es buena o es mala, o a darle salvación o condenación, sino a tener un juicio, es decir, un panorama completo. Ya. Un panorama, cambiemos juicio por un panorama sensato o real, objetivo de una determinada situación. Y no la tengo que decir, murmurar. La murmuración daña. Por la murmuración, muchos han caído, se han dañado amistades. Y las iglesias han tenido problemas por la murmuración. No sé si ustedes alguna vez jugaron al teléfono roto cuando eran niños, y que uno empezaba diciendo una cosa y el último terminaba diciendo una cosa y todos se reían, porque no tenía nada que ver. Tan divertido es. Lo mismo nos ocurre a nosotros.
Lo podríamos hacer. Cuando nosotros compartimos ese prejuicio a otro, murmuramos con el otro, eso llega a esta persona y esta persona lo transmite como lo concibió, incluso diferente al prejuicio del otro. O sea que el prejuicio del otro, si ya está alejado de la realidad, el del segundo va a estar completamente alejado, y así empieza un eslabón tras eslabón, se vuelve una cadena, y cuando la otra persona por allá desayunando toda tranquila y 40 más pensando una cantidad de atrocidades, y cada uno quién sabe con qué. Una cadena de mentiras. Una cadena de falsedad, y el demonio se aprovecha de eso para fisurar e introducirse dentro de la iglesia. La murmuración, cuidémonos de la murmuración. Cuando nos cuidamos de la murmuración, vamos a estar guardándonos para amar mejor. No murmuremos. La murmuración es la manifestación primera de la impulsividad y de la ignorancia. Si yo siento que en mí está hablar de los demás todo el tiempo, entonces refrenemos esa lengua y digámosle a Dios que detenga esa lengua. Y el Señor y el Espíritu Santo está presto para ayudarnos, porque nuestra boca bien puede bendecir o puede maldecir a otro. De hecho, Dios dice que aborrece, que hay 6 cosas que aborrece, y una es la cizaña, la división entre hermanos. Tengo una pregunta. Dinos. Pues quiero como reconfirmar y algo que le estaba contando ayer a Meli. Cuando uno se desahoga con alguien de una situación que le pasó con otra persona, Sí. eso también cuenta. No, es diferente. Es diferente. Exactamente. A ver, una cosa es desahogarse, porque, por ejemplo, hay una manera que incluso le llaman en la psicología humanista, que te va a llevar a una catarsis, y es sacando todo lo que tú tienes dentro, ¿cierto? Y dando cuentas de eso, dándose cuenta de qué lo produjo. El problema es cómo estás viendo a la otra persona, ¿cierto? ¿Cómo está la otra persona en ese papel? Muchas veces el desahogo nuestro es justificar para que la otra persona piense igual que yo, y hacer quedar mal a esa persona que me hizo daño delante del cual yo me estoy desahogando. Muchas veces lo que yo quiero es justificar y encontrar un par que también empiece a mirar mal a esa persona. Sí. Ahí yo estoy murmurando. Si simplemente yo estoy dando cuenta de un estado de cosas sin buscar una complicidad emocional, ahí ya la consejería se va a volver sana. La consejería se vuelve insana cuando yo estoy buscando complicidad de mi propio dolor. Ahí ya la consejería se daña, pierde completamente su norte. Uno empieza a justificar. Sí. Entonces, de hecho, los terapeutas en psicología, una de las primeras premisas que se utilizan en psicoterapia es: no se identifique con el paciente. En el momento en que usted se le crea el cuento, se perdió como terapeuta, porque va a perder un juicio objetivo. ¿Ya? En el momento en que usted crea que es que mi esposo me pega y todos los días me pega y yo vengo y es un tal y por cual y por cual y por cual, el día que usted le creyó eso a esa persona, ese día ya todo consejo se perdió. Porque estás viendo el panorama de alguien que está expresando lo que está sintiendo, y tú no puedes ser cómplice de esos sentimientos, sino que tienes que buscar una salida, o que puedo haber producido esa situación, ¿ya? Entonces, por eso la murmuración es muy peligrosa. Si empezamos con eso, es muy difícil que se vean fracturas en un grupo. La murmuración es lo que más dificulta. La envidia es otra, ¿cierto? Pero cuando la envidia es algo que yo estoy tratando en mi corazón con el Espíritu Santo y no sale de simplemente un trato interior, el Señor va a valorar eso que estoy haciendo, porque estoy obrando frente a la verdad, y Él me va a ayudar a lidiar con el deseo de lo que tiene la persona ajena, ¿ya? Sin embargo, cuando la envidia pasa a las palabras, es cuando se produce otra vez la murmuración y el daño. Y tú notas, por ejemplo, una persona que adolece de ese valor propio y que tiende a la envidia, porque necesita reafirmar todo el tiempo su posición respecto a la persona envidiada.
¿cierto? Digamos pongamos en el caso de dos chicas, una chica que envidia la belleza de la otra, o el chico que envidia el carro del otro, o la plata, o la belleza, si eso es lo que envidia. Entonces, el físico a otro. De pronto, si hay manes que pasa eso. Sí, ¿Te ha sí, pasado, claro, Lucho? de todo pasa. O sea, Imagínense el Señor. Y entonces, esta persona generalmente va a, digámoslo así, a satisfacer ese vacío interior que tiene para compensar ese vacío, poniendo en riesgo la visión que las personas tienen de aquel a que le envidia, para ponerse en un estado superior y sobrecompensar ese estado envidioso que tiene, haciendo quedar mal al otro. Y eso se ve mucho en los grupos y en las relaciones. Y por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que guardarnos de todo ese tipo de cosas y esas tentaciones. Todos podemos en cualquier momento ser tentados a hablar mal del otro por una fracción de conocimiento de algo que tenemos o porque envidio algo de otra persona. ¿Okay? Entonces, si nos guardamos de eso, vamos a no dejar de amarnos los unos a los otros. Simplemente puse 2 ejemplos porque podríamos poner muchos más por cada vicio que tengamos moral, pero era más o menos para no dejar de largo este pequeño pasaje. 13:2. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Ya habíamos hablado de esto. Acuérdense. Juan no me creyó. ¿O quieres repetir? Vas a repetir todo eso. Vas a leer todo el capítulo. No me creyó. Vamos en 20, 13:20. Sí, pero vas a leer el capítulo otra vez. ¿Quieren que lea o que empecemos desde el 20? No, espera por si no habías creído. No, sí había Te creído. voy a mencionar pues así, con todo respeto. De una manera muy difícil. No, tú eres el... Voy a leerlo derecho, ¿ok? Eso. Acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esto lo repetimos. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Refiriéndose a los grandes mártires, a Santiago el Mayor, Esteban y Santiago el Menor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Esto lo estoy leyendo rápido y pasando de largo porque ya la charla pasada nos habíamos detenido mucho y creo que mucho en ello. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Esto es una repetición del libro del profeta Isaías, ¿cierto? No quiero holocaustos, no quiero sacrificios, sino que quiero sus corazones, quiero un verdadero arrepentimiento, quiero que atiendan a la viuda, al desvalido. Ese es el verdadero sacrificio. Entonces él está parafraseando al profeta Isaías respecto a cuál es el deseo del corazón de Dios. Capítulo 13, verso 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes.
Oren por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Aquí nosotros se puede estar refiriendo a Pablo y a quien escribe y a Timoteo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. Ya terminamos. Que el Dios de la paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Hacernos perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos cumplir su voluntad? Siendo buenos en todo y siendo perfectos. Esta perfección no es la perfección de aquel que no se lastima el dedo pequeño del pie en la cama, que no se le cae un vaso y se le rompe, sino que es la perfección de aquel que está transformando su interior moralmente en el Señor y adaptándose a la voluntad del Señor, y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas pocas palabras de aliento que les he escrito. Sepan ustedes que nuestro hermano Timoteo está ya en la libertad. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los del pueblo santo. Los de Italia les mandan saludos. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Aquí hay algún dato bien curioso, y es que por primera vez en las Escrituras se nos habla de una prisión de Timoteo. Pero, debido pues como a la expresión o a la emotividad de la carta, la emoción con la que escribe Pablo esta salutación final, notamos que Timoteo sí sufrió una persecución o tuvo un encarcelamiento, pero fue muy temporal, no fue de la misma calidad que los del apóstol Pablo, que duraban mucho tiempo. Timoteo sí tuvo algún problema, pero eso no fue tan prolongado como los del apóstol Pablo. Y cuando dice que los de Italia les mandan saludos, es muy posible que se esté refiriendo pues a la iglesia de Roma, que había tenido contacto con él y que le iba a llevar entonces como la buena nueva y la carta a los destinatarios, que son los hebreos. Y esto de los saluden a todos sus dirigentes se refiere a los que coordinaban, a los diáconos, a los presbíteros, a los que dirigían y presidían todas las reuniones de las asambleas o de la iglesia. Conclusiones de la carta a los hebreos. Primero, que con esta carta, con una buena comprensión de la carta a los hebreos, nosotros entendemos que Cristo tenía que venir, que todo lo que ocurría en el tabernáculo, en el sacrificio de los animales, en la forma ritual de los sacrificios, del cordero sin mancha, todo nos estaba anunciando perfectamente a Cristo. Es una completa apología o defensa de por qué todo anuncia a Cristo, desde Génesis hasta el advenimiento de Juan el Bautista. Entonces, quien comprende Hebreos concilia en sí lo que es el antiguo pacto con el nuevo. Si yo quiero comprender cómo la Biblia o en dónde tiene unión el Antiguo Testamento, donde lees todas esas leyes y todos estos ritos que les tocaba hacer, ¿dónde cobra coherencia o dónde te traducen y te dan un sentido? En la carta a los hebreos. Es como si yo pusiera el traductor en Google del Antiguo Testamento, pongo Antiguo Testamento y me traduce la carta a los hebreos. Yo con la carta a los hebreos puedo comprender el porqué de tanta sucesión de rituales y cómo sí tiene sentido, y el por qué tenían que hacerlo de esa manera tan perfecta, y Dios era tan estricto con ellos, para que cuando llegara el Mesías, entonces nadie pudiera decir que no lo era, porque ya había dejado señales a lo largo de la historia para que pudieran reconocer cómo iba a venir como cordero inmolado, y cómo tenía que ser perfecto, cómo tenía que morir fuera de Jerusalén, cómo su sangre tenía que tocar el propiciatorio, cómo no podían ser rotos ninguno de sus huesos, al igual que
que los cabritos del Yom Kippur, del Día del Perdón, exactamente cumpliendo todo lo que tenía que cumplir. Y es más, si nos seguimos adelantando en las Escrituras y llegamos a Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles también, en el día de Pentecostés, todas las fiestas y todos los tiempos, esos 50 días después de la Pascua, que es Pentecostés, se tenían que cumplir, y era donde se ofrecía el día de las primicias. Y Jesucristo, después de la resurrección, no de la Pascua, sino de la resurrección, es que envía al Espíritu Santo como primicias a los que iban a ser el resto de la iglesia. Entonces, en Jesucristo se cumple toda la Escritura, y Hebreos es una introducción para darnos cuenta que Jesucristo es la llave que abre el entendimiento de la Biblia. Si yo comprendo o tengo una correcta cristología, voy a comprender el Antiguo Testamento. Sin Cristo, el Antiguo Testamento es una cadena ritualística terrible, de lo cual difícilmente voy a sacar provecho. E incluso dice que sin Jesucristo, el Antiguo Testamento termina siendo para mí una carga insoportable, y si yo no lo utilizo a Él como una llave para comprenderlo, entonces, ¿quién es una llave? ¿Quién es la piedra angular que le va a dar sentido al arco, la piedra del ángulo que va arriba, que le da sentido a la formación de un arco? En ese orden de ideas, entonces, voy a tropezar. Y la piedra que desecharon los constructores pasó a ser la piedra del ángulo. Y esa piedra del ángulo era la más importante, la que le iba a dar el sentido, o la que le iba a dar el punto de apoyo al arco para que pudiera ser o cumplir la medida, y fuera de eso el arco eran las puertas. Entonces, cuando él dice yo soy el camino, bueno, aquí nos podríamos quedar haciendo símiles de lo que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero una correcta comprensión de Hebreos nos va a llevar a eso. Ahora vamos a retroceder a épocas vámonos al 720 antes de Cristo. Aquí estamos más o menos en el 60 después, vamos al 720 antes, y nos vamos a un libro que es el libro de los Proverbios, que está en el Antiguo Testamento. Primero vamos a hablar un poco Sí. Salomón. Proverbios. ¿Ya lo encontraron? Yo no. Salomón. Sí. Pero vamos a empezar a leer Salomón. No, los proverbios, los primeros proverbios son de Salomón. Ok. Entonces vamos a hablar un poco sobre los proverbios. Dentro de las escrituras hay diferentes tipos de géneros literarios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que Génesis es un libro de corte narrativo, que tiene una historia, tiene una coherencia, un hilo conductor cronológico, ¿ya? Entonces es muy fácil leer Génesis porque vas leyendo como una historia, como una novela. Tienes una narrativa cronológica donde uno dice esto ocurrió antes, esto ocurrió después. Hasta que llegamos al libro de Samuel. Cuando le llegamos al libro de Samuel o Primera de Reyes, entonces ya las escrituras comienzan a perder la cronología y comenzamos a ver una cantidad de libros dispersos que se llaman los libros proféticos. Entonces tenemos a Jeremías, tenemos a Isaías, tenemos a Habacuc y tenemos otra cantidad de libros proféticos que hacen parte de género literario profético. Por otro lado tenemos libros históricos. Los libros históricos son completamente cronológicos y esos libros históricos nos van a dar cuenta de toda la cadena de sucesión que tuvo el rey David y todas las dinastías, hasta que se dividen entre el reino del norte y el reino del sur, y en Crónicas se nos habla de cómo fueron los del linaje del norte de Israel y los descendientes de David del linaje del sur. Y allí entonces también vamos a tener un hilo conductor.
Pero por otro lado también tenemos otros libros que son los libros sapienciales. Sapienciales significa que son libros de conocimiento. Y estos libros de conocimiento no tienen una cadena cronológica, ni podemos leerlos diciendo este es el 1, este es el 31, sino que son cosas completamente aisladas. ¿Ya? Yo puedo leer el 31, puedo leer el 1, no importa si el 31 está primero que el 1 o si hay una yuxtaposición, no tiene para nada que ver. El orden en este caso de estos libros, no, otro libro como los Proverbios sapiencial puede ser el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, que ya lo leímos acá, ya lo introdujimos acá en estas charlas, es un libro de un alto contenido de enseñanza sapiencial, de alto contenido de sabiduría, de conocimiento interior, práctico. También está el libro de Salmos, ¿ya? Que es sapiencial, pero por otro lado también son cánticos, ¿no? Y también tenemos por otro lado los libros poéticos, como el Cantar de los Cantares, es un libro en un género literario de poesía. ¿Qué es? ¿Sapiencial? Sí. Algunos lo identifican como histórico, pero otros como sapiencial. Bueno, pero está mal decir que en sí la Biblia, todos los libros es sapiencial, pues, porque finalmente todos llevan un mensaje. Sí, si nos vamos a ir al sentido de que todos conllevan una enseñanza, todos son sapienciales, pero en su género literario no. En cuanto a instrucción sí, en cuanto a género literario son diferentes. Por ejemplo, los salmos tienen rima, ritmo, como son cánticos, entonces aunque te dejan una enseñanza, obedecen a un género literario diferente de los sapienciales, ¿ya? Y sobre todo que hay ciertas como, yo no sé si llamarle sectas o qué, pero que ven la Biblia literalmente como eso, como algo sapiencial y o mejor dicho... Sectas no, dentro de muchos grupos, incluso de muchos grupos, claro. Y dicen que nada de lo que hay escrito es cierto y que nada pasó, que simplemente fue escrito con el propósito de ser... Exacto. Y eso es muy peligroso. Sí. Muy peligroso porque eso fue una de los gérmenes que entró a la iglesia, que se llamaba la corriente teológica racionalista, que solamente veían a los libros como un género literario más, y terminó siendo la resurrección y la pasión de nuestro Señor Jesucristo un género literario más, ¿cierto? Los milagros de Jesús, un género literario más, fantasía, mitología religiosa. Y los ves con Clériman y predicando, y que es lo más curioso. Hay muchos judíos que no creen en las escrituras y que no creen en Dios siquiera, pero aún así practican todo lo que la Biblia dice simplemente por tradición y porque saben que de ahí pueden tomar enseñanza. Sí. Hay un libro que llama Conversaciones con Dios, que dice que la Biblia y los apóstoles no son fuentes confiables. Que eso es todo. Por eso de conversaciones con Dios pura nueva era, ¿no? Por eso es un peligro. Bien. Y hay uno, y cuando se volvió un bestseller, después salió Conversaciones con Dios 2. Sí, salió más. Creo que hasta 3. Hasta ya no llegué yo. Entonces, estos libros sapienciales tienen como esa carga o ese contenido de enseñanza práctica. Proverbios, lo que nosotros traducimos como proverbios, me parece que es una buena traducción utilizar la palabra proverbios. ¿Alguien sabe qué significa proverbio? Generalmente todas estas palabras que son derivadas del latín, uno las puede dividir muy fácil. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa pro? Avanzar. Verbio, ¿qué significa? Verbo, acción. Entonces un proverbio es algo que te lleva a avanzar, algo que te impulsa. Un consejo. Entonces es algo que te impulsa a la acción. La palabra que utilizan, por ejemplo, los judíos para proverbio, o la que mejor traducción sería más literal al hebreo en este caso, sería una parábola. La palabra parábola se puede comparar a la palabra proverbio. Cuando nuestro Señor decía que es que Él enseñaba por parábolas, se podría traducir como Él enseñaba por proverbios. Él enseñaba por proverbios. ¿Ok? Entonces, si nuestro Señor enseñaba por proverbios, ¿qué contiene un proverbio?
o qué clases de proverbios podemos encontrar. Uno, podemos encontrar proverbios que sean una idea que se va desarrollando a través de ir describiendo una situación. Entonces, por ejemplo, puedo decir, y una mujer mala es, y empieza lo que es la mala mujer. Pero esta mala mujer no se refiere a una mujer física, sino que se refiere a algo que te está tentando para alejarte de la sabiduría. Pero la analogía es que es una mala mujer como todo aquello que me aleja de la búsqueda de la verdad o de la sabiduría. Entonces hay proverbios que simplemente comparan dos situaciones donde hay una que es simplemente es analógica y que me está resaltando a través de esa comparación que hay algo malo, ¿no? Que hay algo malo que yo tengo que evadir. Hay otros proverbios que me llevan a buscar determinado tipo de cosas, otros que se van yuxtaponiendo frases como para que en medio de esa yuxtaposición de frases tú encuentres cuál es la perla escondida. Los proverbios, si tú te detienes a ver los proverbios con minuciosidad, cada proverbio tiene una perla escondida. Tiene una enseñanza que parece muy lógica, uno lo lee y uno dice, wow, yo entiendo, es muy fácil de leer. Pero si tú te detienes a verlos, están constituidos de tal manera que el buen lector inteligente pueda extraer de ellos una perla. Cada proverbio nos habla en diferentes niveles. Hay una perla escondida en cada proverbio y hay algo que puede rayar en la obviedad. Hay cosas que son obvias en el proverbio como tal y hay otras que están escondidas. Nuestro Señor, cuando hablaba por proverbios o por parábolas, lo hacía para que muchos escuchas dijeran, wow, esto es sabiduría. Pero otros, los que tenían oídos para entender y ojos para ver, ellos iban a comprender la perla, o iban a extraer la perla cuando nuestro Señor hablaba. Entonces es como si existiesen dos niveles de interpretación. El nivel racional, donde yo comprendo un aforismo o un adagio o un dicho o un refrán popular interesante, como a caballo regalado no se le mira el diente, ¿cierto? O bueno, tan camarón que se duerme y todo ese tipo de cosas. Camarón que se mueve, duerme y se embola. No como los del Chapulín. Pero que tienen una enseñanza, simplemente dejan algo abierto para que uno descubra. Cuando nuestro Señor hablaba, Él estaba esperando que hay una parte que le habla la razón y otra que tú tienes que descubrir. Entonces eso es lo que vamos a hacer cuando leamos cada proverbio. Vamos a intentar extraer todo lo que hay allí, ¿ok? Pablo, entonces, cuando decías cada uno es un capítulo de proverbio, luego el otro. Vamos a ir leyendo proverbio por proverbio, ¿vale? De un proverbio puede salir varias perlas. De un proverbio pueden salir varias perlas. Sí. Collar. Sí. Pero, ¿con qué lo vamos a intercalar? ¿Qué habíamos dicho? No, simplemente vamos a leer varios proverbios y después vamos a tomar otro libro de las Escrituras. Por eso, sí. Ok. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿qué más podemos decir de los proverbios? Los proverbios, el libro de proverbios ha sido muy estudiado y a su vez criticado. Gracias. ¿Por qué? Porque en 1800 en Egipto se encontraron unas especies de tablillas que tenían también como una escritura proverbial y se parecían mucho al capítulo 20 y del 20 hasta el 23 de los proverbios de los judíos. Entonces cuando estos personas encontraron estos proverbios, dijeron, wow, entonces proverbios no solamente había en Babilonia, en Mesopotamia, en Asiria, sino que en Egipto también hay unos proverbios muy parecidos a los de las escrituras hebreas. Y estos comenzaron a desarrollar una crítica que se llama la crítica literaria. Entonces estos proverbios no tienen nada de inspiración, sino que simplemente son el folclore y el saber popular compendiado por el rey Salomón o por alguno de los reyes cercanos al rey Salomón, ¿cierto? Entonces a criticar.
Como decir, una recopilación que un alcalde de Medellín toma de todos los dichos y refranería popular paisa y hace un librito para que eso se conserve y haya como un acervo popular, como si el rey Salomón hubiese hecho esto. Nada más lejos de la realidad, porque lo que descubrieron con estos proverbios, o lo que se descubre con estos proverbios, es que no solamente nuestro Señor en su manera de hablar los utiliza y hace alusión a varios de los proverbios en las Escrituras. Ya vamos a ver cuando estemos leyendo los proverbios que se asemejan a las palabras que dijo nuestro Señor. Otra es también que la instrucción de Dios fue a través de la vía oral a su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sabiduría que Dios inculcaba en su pueblo es revelación. Esto se puede decir, o cómo podemos decirle a los proverbios, que es la revelación que Dios le dio al pueblo. Lo que el pueblo había recibido de Dios desde que fueron sacados del Sinaí hasta que recibieron un rey, hasta que se formó la dinastía davídica, esto es lo que ellos habían recibido como revelación y lo compendiaron por orden de Dios al rey Salomón y a los profetas, para que la sabiduría del pueblo no se perdiera y pudiera esa misma sabiduría ilustrar, iluminar a generaciones futuras. Y tienen un alto contenido práctico, pero también teológico, porque recuerden que Dios no les iba a hablar a ellos de simplemente cosas y abstracciones espirituales muy profundas, sino que ellos necesitaban saber cómo iban a comer, cómo iban a vestir, si tenían que atacar a un pueblo, si tenían que formar un ejército, si tenían que hacer una coalición o una alianza con determinado ejército. Y es que Dios nunca ha dejado de ser un Dios práctico. A veces nosotros idealizamos tanto a Dios y lo sacamos tanto de lo cotidiano que nos estamos perdiendo de esa gracia de un Dios que nos habla en nuestro propio lenguaje y se acerca a nosotros. Entonces Proverbios es la manera en cómo el pueblo de Israel asimiló la revelación de Dios y cómo nos las trae a nosotros y la deja para las generaciones. Ok, entonces vamos con el versículo 1. Después vamos hablando más sobre los proverbios y sobre su significado para los judíos o para los rabinos, cómo utilizan esto dentro del libro de ellos, porque ellos le llaman a esto, no le llaman proverbios, sino que le llaman, o está dentro de algo que conciben ellos como los escritos en español. Los escritos, esto hace parte de los escritos, no de los profetas y tampoco de lo que llaman la Torá, pero hace parte del Tanaj. Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya se nos está presentando aquel que está compendiando los proverbios. Todos sabemos quién fue Salomón. El rey Salomón, que fue el hijo de David, que sabemos todo lo que pasó con él, o si no, ya lo estudiaremos en Crónica. Para aprender sabiduría e instrucción. Entonces, proverbios de Salomón, hijo de David. Estos proverbios pueden ser dichos de Salomón, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. ¿Qué es la sabiduría? Si te vas al significado de Sofitia, de Sofía en griego, sabiduría, eso es lo que está buscando el griego, es lo que está buscando el filósofo, ¿no? Conocimiento. O la filosofía significa amor precisamente a la sabiduría. Si yo estoy buscando sabiduría o quiero aprender sabiduría, ¿qué quiere decir o qué es sabiduría para nosotros? Cuando nos dicen a nosotros qué es sabiduría, Conocimiento, ¿no? entonces sabiduría, conocimiento, entendimiento, sensatez, Conocimiento en acción. conocimiento en acción, discernimiento, prudencia. Ok. La sabiduría está más acercada a lo que dijo Sebastián, que es el conocimiento puesto práctico. Es el conocimiento hecho práctico. Cuando lo que yo sé lo vuelvo práctico, es sabiduría. Yo puedo leer mucho y saber mucho. Puedo estudiar 20 carreras
y ser un torpe, ser un inepto y no ser sabio. El conocimiento no me hace sabio, el conocimiento me hace conocedor. O puedo no saber nada y ser sabio. La sabiduría está ligada al conocimiento práctico, no necesariamente al conocimiento teórico. Está muy lejos de ser sabio aquel que conoce mucha teoría, porque el que conoce mucha teoría y no la aplica, más que demostrar que es un sabio, está demostrando todo lo contrario, su necedad. Pablo, pero esa sabiduría de la que estamos hablando es solo para, pues, como para las personas de Dios, ¿cierto? O sea, como que un ateo puede ser sabio. No sé. Hasta cierto punto sí, Temas morales, hasta cierto punto. temas morales y todo eso. Hasta el punto en que se va a encontrar con el principio de la sabiduría, que yo sé que muchos lo saben, que es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, por eso, hasta ese punto se van a confrontar con que su sabiduría fue una sabiduría mundana, fue un conocimiento que pudo ser práctico, que te pudo sacar de muchos apuros, pero no te sacó del mayor apuro, Por ejemplo, y era su relación con Dios. la de los campesinos, por ejemplo, para sembrar, que saben cuándo siembran, en qué momento del mes, o las mujeres cuando van a cortar el pelo. Exacto. Ahora, eso es la palabra, eso es sabiduría en los términos más simples de la palabra, para entendernos. Pero la sabiduría concebida por el pueblo judío era algo mucho más profundo. Y a esto es lo que va encaminado los proverbios. Ese es el segundo nivel de la sabiduría. El primero es el conocimiento práctico, como lo decía Sebastián, conocimiento en acción. El segundo es la manera en cómo Dios se relaciona con el medio y con sus criaturas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién es sabio? Aquel que conoce cómo Dios se relaciona con el entorno y con sus criaturas. Aquel que aprende, que lee las huellas, que ve los movimientos de Dios, que prevé por conocimiento qué le gusta o qué no a Dios, ese es el verdadero sabio. Para el judío la sabiduría era casi como si tuviera forma, fuerza y vida, y fuera la manera en que Dios se comunica como una especie de intermediario entre Dios y la creación. La sabiduría era como si fuera una forma viva en la que Dios se comunica entre Dios y la creación. Los primeros padres de la iglesia veían en la sabiduría proverbial a Jesucristo. Si Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo es la sabiduría de Dios. El verbo era con Dios. Antes de Él nada fue creado, por medio de Él todo fue creado. Sin Él no podemos llegar a Dios. El perfecto intermediario entre Dios creador y su creación, Jesucristo. Jesucristo representa lo que es la sabiduría. Por eso decía, yo soy el pan, yo soy el alfa y yo soy el omega. ¿Recuerdan el evangelio de Juan? ¿Qué era el alfa y el omega? No, Dios, nos vamos a demorar, si vamos así nos vamos a demorar mucho en proverbios. ¿Qué significaba el alfa y el omega? Principio del fin, correcto, estamos bien. En la filosofía griega, ¿qué era el alfa y qué era el omega? Cuando uno piensa en alfa y el omega, ¿a qué se refiere? Principio y fin, perfecto. Algo más. ¿Alguien que se le ocurre a alguien algo más? Alfa, omega. Las letras del alfabeto, sí, alfa, omega. Sí, está bien, las letras del alfabeto. Pero ¿qué más? ¿Qué representaba el alfa y el omega? La eternidad. La eternidad, perfecto. Todo hemos hablado muy bien, pero algo más. Que todo lo abarca, porque ahí está. Perfecto, la perfección, el infinito, excelente. Algo más. Más sencillo, no tan profundo, pero me encanta que pensemos tan profundo. Algo más, o sea, más superficial. Algo más superficial. Cuando tú pintas, si yo aquí pinto un tablerito y pongo A, B, C, ¿qué está representando eso? Terminología básica. No, pero eso es
como para referenciar cosas importantes. Por ejemplo, con las matemáticas colocaron alfabeto y gamma, pero era para hablar de cosas puntuales importantes. Ok, por ahí va la cosa. Pero entonces, ¿a qué nos referimos? A que el alfa y el omega, cuando nuestro Señor decía yo soy el alfa y el omega, Él está diciendo yo soy el principio del conocimiento. Porque el alfa y el omega, así como cuando yo pongo en el letrerito acá el ABC, yo estoy representando el conocimiento. Lo primero que aprenden los niños, o los niños griegos o los filósofos, era el alefato, no, el abecedario, el alfabeto. Abecedario es el de nosotros, alfabeto es el de los griegos y alefato es el de los judíos. Es la primera y la última letra de los... Ok, entonces, ¿qué ocurre con esto? Nuestro Señor se identifica con la sabiduría cuando dice que es el alfa y el omega, porque en Él tiene sentido el conocimiento y la sabiduría. Todo lo que dijeron está perfecto, pero algo más también y más simple, más sencillo, más bajado de altisonancias y vuelos filosóficos Él representa el conocimiento. Por eso dice yo soy el alfa y el omega, sabiduría. Entonces, para aprender sabiduría e instrucción, para entender sensatos dichos. ¿Cuál es la diferencia entre ser sensato e insensato? Como estamos hablando de proverbios, vamos a preguntar, pues a hacer muchas preguntas, porque es la única manera. Más como acertado, ¿no? Sensato. Más acertado, más... Sensato no es el que es sincero. Sensato es aquel que escucha y pone en práctica. ¿Quién es un insensato? El que ha escuchado y no practica. Sensato es el que escucha y practica. Y practicando ve que el dicho tenía razón y por eso se vuelve más sensato. El insensato es aquel que escucha y no hace caso. De ser sensato. Ay, no, usted está muy descansado, hermano. Yo no digo para humorísticamente. Verso 3. Para alcanzar instrucción y discreción. ¿A qué me lleva la sabiduría? Me lleva a la sensatez, me instruye, me da discreción. ¿Qué es discreción? Prudencia. ¿Recuerdan qué significa el prefijo dis? Cuando hablábamos allá de discriminar. Diferenciar. Separar. Entonces, ¿qué significa discreción? Separarlos. Discernir. Alguien discreto es alguien que sabe separar y por consiguiente sabe callar. Mira el panorama. Sabe separar. Entonces, una persona discreta no va a murmurar del prójimo. Una persona discreta no va a murmurar del prójimo porque sabe separar la realidad de la irrealidad o la propia ficción de su imaginería, que por lo general es tendenciosa y mal pensada. Porque así somos nosotros. Vemos una parejita en un parque. Ay. Y lo conozco y uno ve que se empieza a parecer a alguien conocido. Ay. Pasa algo por allá, pasa algo que no te diste cuenta. Y lo ves, ay. Y después ya empieza toda la fantasía, ¿no? Y esa fantasía empieza como a producirnos un efecto, quiero salir, quiero emanciparme de aquí, quiero salir de acá, tengo que salir con la bomba, ¿no? Y se la cuento a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, y ya empieza el teléfono roto. Alguien sabio y alguien discreto sabe separar la mentira de la verdad, primeramente en su interior. Cuando nosotros reconocemos nuestras propias mentiras internas, vamos a reconocer más fácilmente las mentiras allí afuera. Si nos conocemos a nosotros mismos, más fácilmente vamos a aprender a conocer a los demás. Conócete a sí mismo, decía por allá alguien. Alcanzar instrucción y discreción, justicia, equidad y rectitud. Para dar prudencia a los inexpertos, perspicacia y circunspección a los jóvenes.
Entonces aquí el proverbio nos está hablando que precisamente nos está hablando de un hombre ya que está en su ancianidad y está recopilando todo aquello que ha sido revelado o que ha sido conseguido mediante todo ese caminar y esa sabiduría que tenía el rey Salomón. Y para el joven es muy importante. Si es una palabra que cambia mucho en la tuya, es bueno que nos la digas para que veamos qué tipo Pues de... es que desde que empezó Proverbios, pues a pesar de que quiere decir lo mismo, es con palabras muy diferentes. Por ejemplo, la mía dice: entender los consejos prudentes y recibir la instrucción de la buena doctrina, la justicia, rectitud y equidad es ahí, a fin de que los pequeñuelos adquieran sagacidad y discreción. Sagacidad igual que perspicacia, pequeñuelos igual que jóvenes. Y los mozos, saber y entendimiento. Los jóvenes. Inteligencia y doctrina. Pues, y eso Corduras. Mozos también se refiere, mozos o mancebos se va a referir a jóvenes, ¿cierto? El mancebo es el joven que no ha, digámoslo así, que no está casado. Cuando lo vean en las escrituras. Mozalbete es un joven. El mozalbete es el joven, pero es el joven que es díscolo, que es... El chacho. Chacho. Mozalbete es como el díscolo. No sé. Es el desobediente. O es una manera de decirle como bueno, aquí hay un término más feo. Sí. El granuja, pues. Pero por ejemplo la mía se refiere a ciencia y prudencia. Ciencia es conocimiento. Gnosis, la palabra gnosis de la cual deriva ciencia es la misma, conocimiento. O sea que estamos simplemente usando sinonimia. No más, pero estamos diciendo exactamente lo mismo. Sagacidad igual a perspicacia. Alguien sagaz y alguien perspicaz es aquel que dice: se las huele en el aire. Esa es una persona sagaz y perspicaz. La sabiduría va acompañada de la perspicacia. Porque ¿cómo puedo darme cuenta de mis propias mentiras y de mi falso mundo interior, y cómo estoy examinando el mundo exterior si no soy perspicaz? Me voy a creer todas las mentiras. ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien es poco sagaz? Por ejemplo, una persona que es excesivamente impulsiva y que todo lo que siente lo saca sin filtro, es una persona que es poco sagaz. Porque no se da cuenta que todo lo que siente, generalmente el 90% de las cosas que sentimos, obedecen a un pensamiento que no es real. Entonces todo el tiempo necesitamos expresar cosas que sentimos de cosas irreales. Por lo tanto, nuestra vida va de fantasía en fantasía sin conocer verdaderamente quiénes somos, y mucho menos, si no conocemos quiénes somos, vamos a conocer a Dios y con mucha dificultad. Porque no hemos conocido primero, diferenciado qué es la verdad y qué es la mentira dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces esto nos va a llevar, estos proverbios nos van a llevar a sacar como mentiras interiores, ¿no? Perspicacia y circunspección a los jóvenes. Circunspección es una forma en la que yo estoy como enrutado, o estoy encaminado, o rectitud también se puede decir. Cordura, está bien. Dices que sagacidad a los simples. Sí, a los simples puede ser también otra forma de referirse a los jóvenes o a los que no carecen de entendimiento. Oyéndolos el sabio, versículo 5, entonces, oyendo esto, el sabio crecerá en doctrina y el entendido adquirirá destreza. Estas palabras se asemejan a una que Jesús les dijo nos dijo a nosotros, a sus apóstoles y a sus discípulos, cuando Él dice: aquel que tiene, se le dará, se le añadirá, y aquel que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Porque cuando tú escuchas, siendo necio, la sabiduría, lo poquito de sabiduría que tienes, cuando intentas descubrir en tu necedad la sabiduría, vas a quedar completamente peor. Pero cuando tú eres sabio, a la sabiduría que ya tienes, si escuchas sabiduría, con tu sabiduría se te va a añadir. Como aquellos que cuando nuestro Señor vino y se reveló a este mundo en forma del Mesías y lo escuchaban, cuando lo escuchaban, aquellos que eran sabios y conocían las Escrituras, sentían la perla y extraían la revelación de nuestro Señor. Y aquellos necios que creían y sabían mucho de las Escrituras,
pero que en él no creían o no sacaban la perla, antes pensaban que él era un demonio, que él expulsaba a los demonios por causa de Belcebú, o que incluso le ponían trampas para hacerlo ver como si él fuera una mala persona. Ellos eran, aún lo que tenían, que era ese conocimiento, aún les fue quitado cuando la sabiduría fue expuesta. Ya, es como si la sabiduría fuera un candelabro que encendido y dice, y ilumina a algunos, y a los que ilumina les da más luz, y a los que creían tener una luz, pero su luz no estaba sintonizada con esta, entonces esa luz se les es apagada. Entonces dice, oyéndolo el sabio crecerá en doctrina y el entendido adquirirá destreza, para entender las sentencias y los dichos agudos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ya nos está hablando que en lo que nos están hablando hay dos niveles, ¿no? Hay que extraer algo más, que no nos tomemos esto un proverbio tan a la ligera, que no nos lo tomemos a la ligera. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero yo no entiendo, Pablo. ¿Qué no entiendes? Pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué cosa? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vamos a eso, ya lo vamos a explicar. ¿Cómo lo vamos a leer sin explicarlo? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Son necios quienes desprecian la sabiduría y la disciplina. Ok, la disciplina. Esa palabra no nos gusta a muchos. Miren, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Y esto es lo más importante, porque sin esto el libro de los Proverbios no tiene sentido. ¿Quién habló? ¿Qué dice? Esa es la perla. Claro, esa es la perla de este pasaje. Aquí está la perla. ¿Qué es el temor de Dios? Si nos están diciendo que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, yo tengo que saber qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es reconocer que somos creación suya, que somos hechura de Él, que provenimos de Él, que nosotros estamos en una situación donde tenemos un problema de incomunicación con Dios. Por eso si tú dices por la calle que Dios te habló, si te cree 1 de 1000, date por bien servida. ¿Cierto? Porque es locura. ¿Por qué es locura? Porque no es lo usual para las personas que se les diga, Dios me habló, Dios me dio un sueño, yo tuve una visión, una persona se liberó, otro se sanó, los demonios existen, las cosas sobrenaturales existen. Eso no es lo normal que tú escuchas. Entonces el temor de Dios es todo aquel que reconoce esa separación que hay entre nosotros y Dios, y que conforme a esa separación quiere procurar volver a retornar a Dios, volver a retornar a esa comunicación con el Señor. Y cuando yo quiero retornar a esa comunicación con el Señor, ¿qué va a pasar? Voy a intentar eliminar todo aquello que se quiera interponer entre esa comunicación deseada para con Dios, para con mi Creador. Eso es alguien que tiene temor de Dios. El que no quiere que algo interfiera en reconectarse con Dios, en volver a tener esa relación que perdimos desde antaño, en que todos nuestros 5 sentidos estén sometidos a la tarea de volver a recuperar esa relación que de antaño perdimos. Ese es el temor de Dios. Entonces, ¿quién verdaderamente va a poder ser sabio? Alguien que reconozca ese principio y esté procurando retornar a Dios y encontrarse con Él. Quien esté buscando a Dios. Ese es el temor de Dios. Nadie va a poder ser sabio si primeramente no sabe que su primera necesidad es reencontrarse con Dios. Ese es el principio del temor de Dios. Obviamente, entendamos, esto fue escrito en el 720 antes de Cristo. Antes de Cristo. Nosotros con Cristo tenemos una relación diferente a la que el pueblo judío, cuando estaba dando estos dichos, tenía. Pero el principio sigue siendo el mismo para nosotros, no nos podemos escapar de él. Si yo ya tengo al Espíritu Santo, con más razón aún,
voy a tener temor de Dios para relacionarme con Dios de tal manera que lo escuche y busque su voluntad. Y ahí estoy obedeciendo al primer paso para ser sabio: buscar a Dios y su voluntad. Entonces, ese temor de Dios no es pánico a Dios. Ay, no, es que qué miedo que Dios me hable o se me aparezca, es que tengo temor de Dios por eso. O no tiene nada que ver con eso. Es reverencia. Es la reverencia de algo que, a quien yo deseo, ¿no? Entonces dice: son necios quienes desprecian la sabiduría y la disciplina. Porque todos sabemos que cuando buscamos a Dios, ¿por qué habla de la disciplina en este pasaje? Todos sabemos que cuando nosotros buscamos a Dios, de alguna u otra manera, en algo nos vamos a tener que disciplinar. ¿Y cuándo es que se necesita la disciplina? Cuando hay algo que está estorbando. ¿Cuándo necesito disciplina? Cuando hay algo que me está estorbando. Un hábito, un pensamiento, cualquier cosa que me saque de ahí. Y por eso no podemos despreciar la disciplina para buscar a Dios. Pero aquí entiéndase disciplina como amonestación. Disciplina es como saber qué me está estorbando e intentar alejarme de eso. Y si no puedo, en el caso porque es algo muy fuerte, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Que Él fue dejado para eso, para ayudarme a cada uno de nosotros a eliminar eso. ¿Cómo estamos, Meli? ¿Bien? ¿Qué pensás? Acá anotando el Espíritu Santo Versículo 8. Quiero que cuando estemos leyendo no se queden solo con lo que yo estoy extrayendo, porque es un nivel muy superficial el que yo puedo rasgar acá y ponerlo en palabras. Hay mucho más que podemos sacar de cada proverbio. Verso 8. Escucha, hijo mío, las amonestaciones de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. Recuerden en Sinaí, Éxodo, los 10 mandamientos: honrar a padre y madre. Eso es parte de los roles ahí, Pablo. Sí, señora. Así es. Escucha, hijo mío, las amonestaciones de tu padre y no deseches las enseñanzas de tu madre. Nosotros podemos tener buenos o malos padres. Y cada uno de ellos nos va a enseñar algo. El padre borracho, atarbán, proveedor a ratos, algo. Con el pollo el día de la madre, algo. Hasta el que no está. Puede dejar el ausente o el presente. Escucha, hijo mío, las amonestaciones de padre y no deseches las enseñanzas de tu madre. Es muy fácil uno desechar las enseñanzas de la madre. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo digo? Porque lo repiten mucho. Cuando la enseñanza se vuelve repetitivo, se vuelve una cantaleta. Entonces la cantaleta se vuelve esto. Pero si tú te vas a la cantaleta de tu mamá, ¿quién dijo tienes razón? Tienes razón. Se vas callado. Cualquier palabra. Ángel le enmudeció. ¿Y saben por qué la cantaleta molesta por 2 niveles? 1, porque tiene razón y es el principal. Y 2, porque nos repiten algo que tiene razón. Ese es el mayor de los problemas que ejerce la cantaleta sobre nosotros. No, es el tonito. Verso 9. Pues serán corona de gloria en tu cabeza y collar en tu cuello. La enseñanza del padre y la enseñanza de la madre. Hijo mío, si los malos pretenden seducirte, no consientas. Camelarte. Dice camelarte. ¿Camelarte? ¿Qué es eso? Si los malos no quisieran camelarte. Melarte. Eso es como llevarte con lisonjas o lo que llaman ser lisonjero, lamezuelas o basacos y saque. No, y le dice, pero camelarte.
Amagarte. Separa las dos frases. La mesaco sí estamos correctos ahí. Lambón, lambonería. Ay, sí hablaste en mis términos. Ok. Paisa, por favor. Hijo mío, si los malos pretenden seducirte, no consientas. Miren esto. Y goza Luis. No se me separan este parte. Es que eso va a sacos para. Esa sí la habías escuchado, ¿no? No. Lamezuelas. Y goza Luis. ¿Sí o no? Lamezuelas. Ok. Miren cómo uno cae sutilmente en esto. Y voy a poner un ejemplo, pero hay más allá. Y el ejemplo es, ve, yo tengo un contador muy bueno. Si vos haces esto y ordenás las cosas de esta manera, entonces vas a pagar menos impuestos. Eso, hijo mío, si los malos pretenden seducirte, no consientas. El problema es que creemos que ese es bueno y no malo. Ahí es donde está el problema. Muchas veces nos pasa eso. Sí, porque es muy fácil ver lo malo en lo obvio, ¿no? Pero no en los pequeños. Otra cosa es ser tonto, pues, y uno puede, si tenés varias cuentas, separás las cuentas para no pagar más en el sentido de... Eso es diferente, eso es diferente. Otra cosa es la evasión, otra si tenés cómo distribuirlo, pues hacerlo. Para buscar tapas detrás. Exactamente. Dice, si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la vida ajena, tendamos a placer lazos contra el justo, traguémoslo vivos como el Seol, enteros como los que bajan al sepulcro, tendremos toda suerte de riquezas, henchiremos nuestra casa de despojos. Tendrás tu parte con todos nosotros, no habrá más que una bolsa para todos. Esto quiere decir nada más y nada menos que lo mismo que el ejemplo que les acabo de decir, aquellos que nos procuran riquezas a expensas de el malestar de otros. Si cuando mi riqueza es en déficit de otro, de un hermano, huyamos de aquel que nos está haciendo esa propuesta. Mira, yo voy a vender el carro y tiene un guardado ese carro, entonces yo tapo ese guardado y deshágase él rápido, hágale que le vamos a sacar mucha plata. Cuidado con eso, que eso no es ser un buen vendedor, eso es ser una mala persona. Cosas de ese estilo, por poner un ejemplo práctico. No vayamos en pos de los que nos procuran riquezas o nos invitan a la riqueza en detrimento de otro. Eso Dios no lo prospera. Y si prospera esa persona o tiene ganancias, o ese producto, esas ganancias deshonestas, no es bendición de Dios. Y que no confundamos aquel que con ganancias deshonestas dice, mira que tan bien estoy bendecido, porque cuando nos colgamos de esa persona o imitamos a esa persona, a futuro vamos a terminar igual de colgados, como lo que le pasa a las brujas, como lo que le pasa a los narcotraficantes, que siempre terminan mal. No te vayas con ellos, hijo mío, ten tus pies muy lejos de sus sendas, porque corren sus pies al mal y se apresuran a derramar sangre. Sangre no se refiere necesariamente a planear asesinatos, se refiere al dolor en tu propio bienestar, el dolor ajeno por tu propio bienestar. Pues en vano se tiende la red, son las 9:40, pues en vano se tiende la red a los ojos de las aves aladas. Con ello acechan a la propia vida y traman su propio daño. Ahí llevan siempre la rapacidad, es un vicio que acaba por matar al que lo tiene. Vamos a dejar ahí, en la próxima charla vamos a explicar este refrán de las aves, qué relación tiene con esto. Y también vamos a seguir con el segundo proverbio. Pero miren que esto es muy interesante porque son enseñanzas prácticas y espero que cada uno, mientras yo estoy hablando, lo vaya leyendo y le pidamos al Espíritu Santo que nos hable a nuestra vida, que nos saque, que nos extraiga algo de acá y lo lleve a nuestro corazón para que seamos edificados por la palabra como Él prometió que debíamos de serlo.
Pero entonces tenemos que acercarnos con esa actitud a las escrituras, no como recibir un mero conocimiento. Vamos Pero entonces en el- a orar. En el Proverbio 1, El 18, versículo 18. verso 18. Claro que ahí se están yuxtaponiendo varios dichos, ¿no? Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por cada uno de los que estamos acá, porque tu amor, Señor, nos ha convocado, nos ha traído a este lugar. Padre, ayúdanos a anhelar la sabiduría, a ser justos, sabios, discretos, a evitar la murmuración, a saber guardar en el corazón, así como también cuando María, Señor, guardaba en el corazón todo aquello que veía que le iba a ocurrir a su Hijo, nuestro Señor, y lo guardaba y no murmuraba, Señor. Que nosotros seamos buenos imitadores también, así como el apóstol Pablo también, sabiendo y teniendo revelación, no murmuraba, porque sabía que el panorama completo solo lo tenías tú, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a desarrollar la virtud de honrar a los demás y no deshonrarlos con nuestra murmuración, sino reconocer en cada uno sus virtudes y exaltando sus virtudes, Señor, podamos producirle bien a esa persona y no destruir con nuestra boca, porque somos tus representantes acá como iglesia. Señor, gracias. Y llévenos con bien a cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Gracias. Pablo. Gracias. Gracias. Pablo, oras por Gracias, favor. Paulina. ¿Para qué le quitas eso? Me tocó.